Pues denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de las personas que nos visitan hoy. Sean bienvenidos a la casa del Señor y esperamos que esta casa sea familia de ustedes también en Cristo, amén. Somos una iglesia que deseamos, de hecho se llama Unidad Cristiana, donde pregonamos que la unidad y el amor de Dios esté aquí, amor, amor que transforma, dice allá afuera. Entonces, pues, sabes, iglesia, Dios ha estado hablándonos durante todo este tiempo, más o menos en la misma línea, y hace 2 domingos la pastora nos habló sobre que el cristiano vive una vida sobrenatural, ¿recuerdas? Y una vida sobrenatural no es solo que un día no tienes que comer y Él provee, que sí, eso es sobrenatural, pero una vida sobrenatural va más allá de solamente que estabas enfermo y Dios te sanó, que también eso es maravilloso. Pero una vida sobrenatural no solo es ver milagros extremadamente extraordinarios, sino que también puede haber cosas sencillas en tu vida. Tan simple como que Dios provee para ti, no sé, un esposo, por ejemplo, que Él te va a dar algo, un esposo de manera sobrenatural. Los que éramos solteros y oramos a Dios por una esposa, Él provee de manera sobrenatural para ti. Los que éramos solteros, yo estoy casado. Por ejemplo, si tú deseas algo, por ejemplo, hay veces que tú quieres comer algo. ¿Alguien ha tenido un antojo alguna vez? En serio, hasta un antojo, y Señor, yo hoy quiero un pollito asado con su salsita y sus totopos y su guacamole, bien sabroso. Y pum, Dios te lo suple. Y resulta que no tenías. A mí me pasó algo muy curioso, siempre les he platicado que en pandemia no teníamos, era muy difícil y de repente Dios me bendijo más en pandemia, que comí más rico que en otros tiempos. Les platico que hace unas semanas, yo tenía ganas de un perfume, de una loción y no se lo dije a nadie. Y ¿sabes? Un día Dios me bendijo y me regalaron uno, hace poquito. De hecho, me lo puse en la mañana, si quieres oler, mira. ¡Qué rico! Pero eso es vivir sobrenaturalmente, cuando tú, aún en lo más simple, Dios está ahí. Te pongo un ejemplo. Hace unos días atrás fui a la peluquería y te voy a decir qué me pasó. El temor que a todos nos pasa. ¿Cuál es el temor de ir a una peluquería o una barbería a los hombres? A ver, que te dejen ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cruzado? Trasquilado, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, eso. Fui a una peluquería, iglesia, y no sabes, el vato que estaba peluqueándome olía a mota. Bueno, mota, para los que no son de aquí, es como una hierbilla, ¿eh? Dios sabe que yo dije, Señor, estoy en tus manos. Y empezó. Y yo miraba en el espejo y dije, bueno, yo estaba confiado porque siempre había ido a esa peluquería. Y yo estaba confiado, tú pones tu cabeza en manos de ese peluquero profesional. No, hombre, que empieza. Y luego ya ves que las sillas en algunos casos dan vuelta, ¿no? Que empieza el chavo a darme vueltas. Yo dije, y vueltas y vueltas. Dije, bueno, los muros de Jericó ahorita van a caer, ¿no? Tanta vuelta. Y empezó con sus tijeras y yo miraba que cuando cortan el pelo cortan para allá y él cortaba al lado contrario. Y bueno, mal. Me empecé a molestar, empecé a sentir que se te suben los apellidos de repente, ¿no? Ay, dije, Señor. Y le dije, a ver, joven, le pedí así y así. Bueno. Y siguió, y yo vi que no seguía como era. Y dije, Señor, y otra vez el joven seguía. Y ¿sabes? Llegó un punto que le dije molesto, por favor, te pido que. Y el chavo contestó, sí, pero hábleme de buen modo y no se moleste tampoco usted. Y ya empezamos. Y luego el chavo traía una navaja en su mano, porque al final del día es una navaja. Y medio drogado, bueno, no sé si está drogado, pero yo dije, ¿sabes qué, Señor? A ver, ¿qué hago? Me paro y le doy unos moquetazos de esos que se siente el power del Espíritu en tu vida. O que venga la templanza y la mansedumbre a tu vida y fluyan los frutos del Espíritu y tú te encargues. ¿Qué hago? Respiré hondo y profundo, dejé que terminara. Es más, yo no le iba a pagar, pero dije, esto ya. Y Dios redarguyó mi vida, a ver, págale. Eres hijo de Dios,
luego te ven compartiendo ahí en la iglesia y que no pagues. O sea, se me armó, bueno, todo estaba en contra. Terminé iglesia, le pagué, me dejó todo mal, me fui frustrado de ese lugar. Hoy me ves todo hermoso, pero en su momento, no manches. Mi hermano es barbero también y me fui a Tamaulipas, yo llevé gorra, no quería ni que me vieran. Que me quito mi gorra y que le digo, hermano mío, por favor haz un milagro en mí. Y a mi hermano me trasquiló bien, me cortó el pelo bien y Dios hizo una obra bien grande ahí. Después te pudiera platicar muchas cosas más que Dios hizo, pero ¿sabes, iglesia? Lo que yo voy es cuando decía la pastora, cuando tú tienes una vida sobrenatural en el Señor, cada detalle cuenta, amén, cada detalle. Entonces, todos los que estamos aquí hoy vivimos de manera sobrenatural. Bueno, después vino Ingrid al siguiente domingo y nos habló del grano de mostaza, ¿recuerdas? Y en el grano de mostaza decía que cuando un granito es tan pequeño que ni siquiera se puede, hasta para deshacer ese grano es muy difícil, y decía que en el fuego, cuando el grano de mostaza llega ahí, explota, y esa explosión huele maravilloso. Y entonces hablaba de que así es la fe del cristiano. Cuando tú vienes a la casa del Señor y vienes y te postras ante Él, y esa fe hace que suba un olor grato ante la presencia del Señor. Amén. Entonces, somos una iglesia que busca que el Espíritu Santo se mueva de forma sobrenatural en nuestra vida. Y muy bien, la palabra de Dios en Hechos, vamos a ver Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 al 47, nos habla sobre la vida de la primer iglesia, la iglesia del siglo I. Y vamos a leer, por favor, esta parte. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Si estamos viendo yo estoy viendo Reina Valera 1960. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47 de Hechos 2. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta convivir, comer juntos? ¿Cuántos de aquí les gusta siempre estar en armonía, comiendo juntos, compartiendo cosas? Yo creo que es algo muy bonito, muy, muy padre. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el pueblo del Señor pereció o perece cuando no tiene conocimiento. Y a veces como cristianos solamente conoces lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo cual es maravilloso que sepas Juan 3:16, porque ahí se centra el plan de salvación para tu vida a través de Jesús. Está bien, pero a veces es importante que conozcamos un poco más. Luego nos encontramos cristianos que dicen: hermano, como dice la palabra del Señor, yo no me doy por vencido. Eso dice Luis Fonsi 3:16. O la parábola de la incondicional, ¿no? Es importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra para poder nosotros no solo hablar de la fe, sino de hechos reales que el Señor habla a través de su palabra. Hace unos días miraba una chica que tiene que trabaja en el Museo de la Biblia en la Ciudad de México. ¿Alguien ha ido al Museo de la Biblia en Ciudad de México? ¿Aquí presente? ¿Alguien? Es maravilloso ese lugar. Por favor, se lo recomiendo. Si tú vas a Ciudad de México y quieres irte al Zócalo a dar la vuelta a la Basílica de Guadalupe, antes ve al Museo de la Biblia. Es maravilloso lo que pasa ahí. Bueno,
A lo que voy es esto: cuando tú como cristiano ves lo que ocurrió y lo que ocurre a través de la historia para que la iglesia llegue hasta el día de hoy como la conocemos, te da muchos argumentos para poder compartir a los creyentes. Por ejemplo, hoy en día tú ves que recogemos ofrenda, tú ves que los chicos cantan, ¿no? Tú ves que tenemos una pantalla allá, tú observas que hay un altar y hacemos un programa estructurado para que podamos llevar la liturgia, el culto, la reunión. Pero antes no siempre fue así. Hay iglesias que incluso hoy en día son muy solemnes, lo cual respetamos porque es su forma de llevar la iglesia. Hay iglesias donde hoy en día se canta con un piano solamente. ¿Y está mal? Te pregunto, que solo canten una canción con un piano. ¿No? ¿O tú eres más santo porque tocas con la batería? No, son formas de hacerlo. Y sabes, te voy a decir algo. Hace una semana estábamos viendo con la pastora que Dios está haciendo algo maravilloso en Unidad Cristiana. Y Él quiere que nosotros despertemos a este mover del Espíritu Santo, pero siempre sostenido bajo la palabra del Señor. Por eso hoy también 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. ¿Qué hay donde hay el Espíritu del Señor? Libertad. Muy bien, pero antes de continuar, quiero preguntar a 3 personas que tengan menos de 6 meses en Unidad Cristiana, que levanten su mano. Menos de 6 meses. 1. Muy bien. Quiero 3 personas voluntarias que quieran decirnos su nombre. Voluntarias, porque yo no quiero forzar a nadie. 3 personas de los que tienen menos de 6 meses que quiera pasar conmigo aquí. Le voy a dar un premio. Pásale, hermano. Ven. ¿Qué estamos haciendo? Me gusta un poco romper el paradigma de lo que hacemos siempre. Entonces, ¿me puedes dar tu nombre? ¿Tienes cuánto tiempo aquí? Aquí en Querétaro. En la iglesia. En la iglesia. Vinieron como unos 4 meses. ¿Puedes presentarte y decirnos a qué te dedicas? ¿Casado, soltero? No sé. Bueno, me llamo Antonio Valencia. Llevo 3 meses aquí en Unidad Cristiana aproximadamente. Vengo de Toluca. Llevo 5 meses radicando aquí en Querétaro. ¿Qué le decimos todos a él? Bienvenido. No te me vayas, ahí aguanta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga menos de 6 meses que quiera pasar, por favor? Adelante. A ver, denles un fuerte aplauso, por favor, iglesia, porque rompamos el hielo aquí. Pasa, hermana. Y queda un lugar disponible, por favor. Adelante, hermana. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda y llevo aproximadamente 3 meses acudiendo aquí a Unidad Cristiana. ¿De dónde vienes? Yo soy originaria de Tabasco, radiqué en Nuevo León y ya de acá me vine a vivir aquí a Querétaro. Tengo 1 año y medio aproximadamente viviendo aquí. Wow, bienvenida a Unidad Cristiana. Gracias. Uno más, por favor. Que pase. ¿Alguien más? Puedes tener 1 mes, 2 meses. Pásale, hermano. Tú tienes un día. Wow, pásale. Bien. Buenos días, mi nombre es Víctor, soy originario de Guerrero y tengo menos de 1 semana aquí en Querétaro, visitándolas. ¿Cómo conociste aquí? Por medio del internet. ¿Por medio del internet? Sí, así me di cuenta que estaba la iglesia aquí. Mi amigo lo encontró y dijo que quería venir a visitarlos y aquí estamos. ¿Qué? Muy probablemente en Unidad Cristiana haya representantes de los 32 estados de la República Mexicana, muy probablemente. Al menos aquí tenemos a Tabasco, a Estado de México con Toluca y a Guerrero, ¿no? Yo quiero preguntarles a ellos, son diferentes generaciones, no sé, hermano, qué edad tengas, pero a lo mejor todos son de la misma generación, probablemente. Bueno, quiero preguntarles, y que no estamos aquí todos unidos, una característica de la iglesia cristiana.
no solo de Unidad Cristiana, no si ustedes vienen de otra iglesia, no de México, ¿cuál es una característica que debe haber en una iglesia cristiana? La amabilidad. Amabilidad, buen punto. A ver, vamos. El respeto. Respeto. A ver, hermano. ¿Alguna característica digas que yo, o que tú busques, o que debe de haber? Que te hagan sentir bienvenido en casa. Bienvenido a Sí, casa. que te hagan sentir, pues como dijo ella, la amabilidad. Muy bien, qué interesante que todos, ahí está bien, no dijeron nada mal, es que todos hablaron de algo que tenga que ver con que nos sintamos bien. Y eso está padrísimo. Ahora, ¿qué debe haber aparte de eso? Porque puedes llegar a una iglesia donde casi te carguen desde la entrada y te sienten bien bonito y wow, ¿no? O sea, bien amables, bien respetuosos. Pero algo más que debe haber en la iglesia por la razón de ser de la iglesia, ¿algo más? La presencia de Dios. Concuerdo con la misma. A ver, pues dímela porque sí. No, pues sí, la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. Se dice por 3, ya ves, hermano. Ya te Por corrigieron. 3. Y lo que las hermanas dicen, pues ni modo, ¿no? Pues son bienvenidos hoy a la casa del Señor. Y sabes, también hay un hermano que ustedes no conocen, se llama Carlos Mata. Bueno, le dicen Charlie a algunos. Él decía, me acuerdo que dijo hace un domingo y decía, quizá, dice, estamos a veces, dice, cambiando la manera como debemos de hacer la iglesia. Y voy para lo mismo, a lo mejor ustedes vienen de iglesias parecidas a esta o diferentes, pero al final del día lo que hace la diferencia primordial es que esté la presencia del Señor aquí. Y después, todos los demás pueden ser estructuras, pueden ser programas, pueden ser cosas buenas que hay, pero no necesariamente es como debe de ser siempre. Entonces a mí me interesaba mucho saber cómo llegaron aquí y algo que les guste de esta iglesia. Y bueno, Dios les bendiga, bienvenidos y esperamos si se unen a algún ministerio en un futuro, que sigan estando aquí, que tengan hijos, que se casen. Todos los que llegan aquí tienen hijos y todo eso, ¿no? Entonces, bienvenidos, adelante. La iglesia del Señor nació en Hechos 1 con ciertas características. Y dice la Biblia que predicaban y estaban basados en la resurrección de Cristo. En ese tiempo ellos fueron testigos de cómo Jesús nació, murió y resucitó. Y hay 4 fundamentos importantes que quiero decirte, que eran los principales 4 fundamentos que la iglesia de Hechos 1 y 2 tenían. Número 1, hablaban del Cristo resucitado. Número 1. Número 2, tenían unidad. Número 3, hablaban de oración. Y número 4, eran guiados por el Espíritu Santo. Repetimos, Cristo resucitado, unidad en la iglesia, oración, y había una guía divina ahí. Y es muy interesante que en el libro de Hechos al menos 6 veces dice unánimes, una palabra que habla de unidad. ¿A quién le gusta la unidad? ¿Y a qué se refiere que haya unidad en la casa del Señor? ¿A qué se refiere que haya unidad? Y sabes, los seres humanos somos bien complicados. Siempre es difícil. Como seres humanos somos muy diferentes. Algunos somos muy habladores, otros son demasiado callados, otros se enojan por todo, otros son un amor. Entonces hay de todo en la casa del Señor. Sin embargo, un común denominador debe ser que la unidad del cuerpo de Cristo debe estar siempre por esa mezcla divina que es el Señor en tu vida. Amén. Y yo les pregunto, ¿alguien aquí alguna vez se ha enojado, seamos sinceros, se ha enojado por una actitud de un hermano en Cristo? A ver, levante la mano, ¿alguien que se haya enojado alguna vez? Ay, hermanos, qué enojones. ¿Alguien alguna vez ha recibido una bendición maravillosa de un hermano en Cristo? ¿Ve? O sea, es decir, está esta
bipolaridad. Por un lado podemos recibir algo maravilloso de un hermano y por otro lado casi lo reprendemos y lo mandamos al infierno cuando, ¿no? La iglesia en Hechos, dice la Biblia, dice, todos perseveraban unánimes en oración. Y dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿A cuánto les gusta venir a la casa del Señor? Yo te pregunto, está padre que estemos aquí, que haya amabilidad, respeto. Es maravilloso cuando entras a esa puerta y están los chicos con el cartel y te dicen bienvenido. Tú sientes, me quieren porque estoy aquí. Pero es maravilloso cuando tú vienes a la casa del Señor y su presencia fluye desde la alabanza hasta la hora de la predicación. ¿Notaste algo este día diferente a los que llegaron a las 11:30? Y es que, por ejemplo, cuando los chicos hoy iniciaron, no nos dijeron, hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? No nos dijeron nada de eso, simplemente empezaron a alabar al Señor. Empezaron a alabar al Señor. Yo te voy a pedir una cosa de aquí en adelante cuando vengas a la casa del Señor. Cuando tú entres desde ese lugar, desde la puerta principal, entra con una actitud de adoración. Ya ven, es más, desde que te bajas del coche. Desde que te subes al coche, desde que te bañas. Desde que te vas a levantar, Señor, este día tú me vas a bendecir. Actitud de adorador. Que cuando tú llegues por esa puerta, no llegues medio carnal desclavado, porque entonces lo que pasa, nos enojamos con algún hermano aquí. No, tú ven una actitud de adoración. Que el Espíritu Santo sea el que te lleve, el que te eleve, el que te traiga a ese lugar. Desde que te sientas en ese lugar, sí estoy de acuerdo, saluda al hermano que está a tu lado, está bien. Regálale una sonrisa, está bien. No eche chisme, ven a adorar al Señor. Si tú quieres convivir con nuestros hermanos a la salida y haz como dicen aquí, comían juntos. Hoy es un día bueno para que invites a un hermano a comer. Algo que hacía la iglesia primitiva es que tenían todas las cosas en común. Y yo quiero que hoy oremos, por eso digo que me gusta romper cosas, pero hoy quiero romper paradigmas, no cosas, paradigmas. Yo quiero que hoy hagamos algo muy importante y te voy a pedir algo que sé que a veces yo me he sentado ahí y no te gusta que te digan, pero ponte de pie, por favor, ponte de pie. La iglesia debe de impactar la vida allá afuera, ¿estás de acuerdo? Nuestra ciudad ha sufrido estragos tremendos en estos días por las lluvias. La iglesia cristiana debe ser capaz de impactar también allá afuera. Y aquí estamos probablemente muy cómodos, o a lo mejor a ti no te pasó nada este fin de semana, a lo mejor no perdiste tu coche, a lo mejor no entró el agua a tu recámara, y gracias a Dios por ello. Pero hubo gente, no solo de la iglesia, hay gente que hoy quizá perdió todo. Y es parte de lo que como iglesia cristiana debemos de hacer. Si tú tienes oportunidad, iglesia, de bendecir a alguien, es más, vamos a hacer algo diferente. ¿Hay alguien en este día aquí que haya sufrido algo fuerte por las lluvias en su casa, que esté presente aquí? ¿O saben de alguien de la iglesia? A ver, ¿puedes pasar, por favor, la familia? ¿Pueden pasar? Creo que esto es parte de lo que la iglesia debemos de hacer. Eso es hacer iglesia. No solo es cantar, es demostrar el amor. Hermana, ¿puedes decirnos, por favor, a grandes rasgos algo que pasó ayer? Sí, mi hijo tiene una empresa aquí en Peñuelas, y drenaron el Querétaro 2000 y salió todo el agua. Entró a la empresa de mi hijo, casi 2 metros de altura el agua, hizo como una alberca y todo está deshecho. Y bueno, es algo que no se puede controlar, no se puede hacer nada porque no podían limpiar, porque tenía que llegar la municipalidad y todo para levantar un acta de hechos y nunca llegaron, porque obviamente hay gente mucho más dañada, se desbordaron muros, cayeron encima de las personas, hay mucha gente dañada. Y bueno, yo sé que Dios es grande y maravilloso y que Él está en todas circunstancias, y estamos orando y estamos pidiendo que Dios haga su voluntad como siempre debe de ser. Amén. Creo que como iglesia que estamos hoy aquí, hay varias cosas que podemos hacer. Entre ellas es que como equipo, como iglesia,
oremos y le demos nuestro respaldo espiritual primero y como familia. Y si después tú puedes hacer algo más por ellos, también está bien. Pero como primer punto, y era parte de lo que hacía esta iglesia, estaban unidos, oraban juntos y tenían todas las cosas en común. Y si mi hermana o su familia perdieron algo, yo como cuerpo de Cristo debo sentir también ese dolor, debo sentir esa pérdida. Y ahí es donde, chicos que hoy están aquí, jóvenes, que a veces nos importan muy poco las cosas, a veces se nos hace tan fácil un día que tú abres la llave y sale agua calientita y te bañas, o que tienes una cama siempre. Cuando llegas a perder algo, entonces valoramos a veces eso. Por eso siempre hay que agradecer al Señor por todo. Como primer punto, yo voy a pedir que extiendas tu mano hacia mi hermana Cristina. ¿Y cómo se llama tu hijo que perdió? José Luis. José Luis. Extiende tu mano hacia ella y vamos a orar por José Luis y su empresa. Vamos a orar que Dios haga lo que estamos hablando de una manera sobrenatural. Y no solo él, hay mucha gente que hoy ha perdido cosas, pero parte de nosotros, hoy quizá hay gente que nos está viendo en redes sociales, hay gente que nos va a ver ahí. Y como hijos de Dios somos responsables también de impactar allá afuera. Amén. Oras conmigo, con fe, creyendo. Señor, en el nombre de Jesús, estamos hablando, mi Dios, que la iglesia es un cuerpo unido, un cuerpo que siente lo que le pasa a su hermano. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú en tu soberanía permites siempre algunas situaciones en nuestras vidas con un propósito, con un fin. Mi Dios, pero hoy clamamos a ti para que tengas misericordia, para que nos ayudes y ayudes a estas personas que han perdido negocios, casas o muchas cosas que ellos tenían. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por mi hermana, por su familiar, Padre, por José Luis, que tú ayudes, que tú proveas, que tú prosperes, que tú le des la salida, abras ventanas de los cielos, derrames bendición en su vida, en su negocio, Señor, que él dé testimonio de que tú estás ahí y vas a sostenerlo. Y aún en la prueba, aún en la lucha, aún en la oscuridad, aún en la tormenta, ahí estás tú siempre. Porque tu palabra dice que sí, estamos en el mundo y en el mundo vamos a tener aflicción. Pero confía, porque yo he vencido y tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a mi hermana, bendice su familia, prospera su familia, suple todo lo que ellos necesiten, mi Dios. Y la gente que hoy en Querétaro y en algunos otros lugares de la República Mexicana están pasando por necesidad, que nosotros como iglesia seamos un canal de bendición, un canal que pueda bendecir a cada uno de ellos, Señor, a través de la oración, a través de lo que podamos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana tiene una familia en Cristo, tiene una familia que la respalda, una familia que tenemos las cosas en común, que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermana, bendice a su familia y a todos aquellos que hoy lo necesitan, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque yo sé que Dios va a suplir, yo sé que Dios va a prosperar. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, iglesia. Bueno, parte de lo que la iglesia debe de hacer es esto. Eso también es hacer iglesia. Hay gente que va, y quiero hoy también dar gracias a Dios por la vida de Lolita. Levanta tu mano, Lolita. Ella ha estado en la Alameda, ¿es cierto? La Alameda principal, ahí en Querétaro, ahí en el centro, en Zaragoza, predicando la palabra del Señor. Y eso es también hacer iglesia. Y somos un equipo y somos un cuerpo, y está claro que no todos hacemos lo mismo, pero lo que quiero, iglesia, es que volteemos un poco y rompamos ese paradigma a veces de que solamente es como que venir y cantar. La iglesia es mucho más que eso. Amén. La iglesia va más allá. Por ejemplo, en este mes de agosto se celebra el mes de la Biblia. ¿Sí sabes esto? El mes de la Biblia. En muchas ciudades de México, a partir del fin pasado, empezó lo que le llaman la Marcha para Jesús. Va a haber también aquí en Querétaro, ¿no? Este fin pasado vi de algunos lugares en Nuevo León, en Tamaulipas, donde ya están haciendo esto. Eso es parte de hacer iglesia. Es parte de estar evolucionando en la iglesia. Y sabes, a veces nos cuesta porque
fuimos hechos de una manera solamente. Y nos acostumbramos a que, por ejemplo, cantaban, hay iglesias donde tienen un himnario. ¿Sabes qué es un himnario para las nuevas generaciones? ¿Sabes qué es un himnario? Es aquel que tiene himnos. Pero entonces yo me acuerdo que llegabas en los 80s o en los 90s a unas iglesias y tú te sentabas en una banca y allí había un himno. ¿Lo recuerdan algunos? ¿Vivieron esta parte? Y entonces tú llegabas y te decían, abra el himno en el número tal, y lo abrías. Y era Cuando allá se pase lista, un himno muy viejito, ¿recuerdas? Anda, hermano, sí. Cuando la trompeta suene en aquel día final, dice así. Un gringo no podría, un hermano misionero no podía hablar bien el español y decía cuando la trompa te suene. Y siempre le decíamos, hermano, es cuando la trompeta suene. Y eran muy bonitos esos cantos, ¿te acuerdas de esos himnos? Letras muy profundas, su lenguaje muy poético. Y yo disfrutaba aquel momento también, pero hoy también disfruto cuando el hermano Igni aquí presente, levanta tu mano, hermano Igni. Hermano, levanta tu mano para que te conozcan. Él es el hermano Igni. Se llama Ignacio, hermano. Nomás que yo le digo Igni. Cuando Dios lo usa para que fluya el poder del Espíritu Santo y canta, gracia sublime es, cuando tú vienes con un espíritu de recibir la bendición de parte del Señor, entonces va a fluir esa presencia de Dios a tu vida. Pero muy probablemente al mismo tiempo una iglesita allá en el monte, donde hay una iglesia pequeña y quizás están cantando cuando allá se pase lista, también el Espíritu de Dios ahí se va a derramar. Y luego nos pasaba que como cristianos cuando íbamos a una iglesia no nos gustaba, no me gusta, el del bajo se mueve mucho, ¿no? Ay no, la hermana que me recibe en la entrada, ¿qué es eso? Siempre está como muy arregladilla, ¿no? O sea, te quejas de que está arregladilla, no que anda media chancluda, no, de que está bien arregladilla. Y la iglesia fue evolucionando a través del tiempo. Solo te quiero dar 2 o 3 datos porque me gusta que lo sepas y cómo la iglesia evolucionó. Después del primer siglo y hasta el año 100 después de Cristo, fue la primera etapa donde la iglesia primitiva se empezó a desarrollar. Después del año 100 al año 300, la iglesia empezó bajo persecución y empezó un tiempo de persecución donde los cristianos se escondían en cuevas, clandestinamente seguían alabando al Señor. La iglesia se expandió con valentía, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo hoy no somos perseguidos. ¿Quién aquí es perseguido? Bueno, hay diferentes tipos de persecución, porque tú puedes decir, hermano, a mí, si vieras cómo andan en mi trabajo atrás de mí haciéndome bullying, eso puede ser una especie de persecución. Claro está, pero no se compara con que te agarren y te echen al, ¿cómo se llama en Roma donde te metían? Al Coliseo. Bien, estás en todo, hermano, ¿no? Ahí. A nosotros nos han metido a pelear con leones, es un hecho. Después, en el año 300, viene el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? Es donde el emperador Constantino hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Y ahí termina un poco la persecución de los cristianos, porque entonces ahora ya la iglesia cristiana en general, hablo en general, pues se convertía en un ente protegido. Había libertad de culto, restitución de bienes. El Edicto de Milán se llama así porque fue firmado en la ciudad de Milán en el año 313 y fue el decreto que abrió las puertas para que el cristianismo fuera tolerado en lugar de ser perseguido. Y así empezó a crecer la iglesia hasta llegar al año 1517 cuando surgió la Reforma Protestante. ¿Has escuchado hablar de la Reforma Protestante? Y te digo esto porque, iglesia, la iglesia ha pasado por muchos momentos en la historia y todos estos momentos, los que eran cristianos en esos momentos vivieron la vida cristiana de diferente manera. No siempre fue igual. A partir de Constantino, en el Edicto de Milán, empezaron a hacerse las iglesias, los templos físicos, los templos. Antes la iglesia se hacía en las casas, eran casas de unidad, Delia, en ese tiempo, eran casas de unidad.
ahora se hicieron templos y entonces empezaron a crearse muchos templos por todos lados. Pero entonces la iglesia se convirtió en política y en dogmas y se dejaron a un lado la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por eso vino la Reforma Protestante. ¿Quién fue el impulsor de la Reforma Protestante? Te pregunto. Martín Lutero, correcto. Después de esto, en el año 1531, surgen los luteranos, los presbiterianos y los bautistas. Y te estoy dando datos duros para que entiendas que la iglesia, Dios la guardó y la fue cuidando a través de las épocas de la historia y la trajo hasta nuestros días. Y bueno, Dios usó a los reformadores para romper estructuras y devolver a la iglesia la palabra de Dios, la palabra de fe en Cristo. ¿Cuál fue el detonante que provocó la reforma? ¿Te acuerdas? La reforma protestante. La venta de ¿qué? De indulgencias. ¿Te acuerdas? Porque entonces la gente podía pagar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para perdonar pecados y otras cosas. Entonces el que era más pudiente, fifí, pues le iba bien, pues le perdonaban un chorro de pecados, y el que no tenía ni modo, se aguantaba. Y entonces dijo, a ver, la salvación es por gracia. Amén. La salvación es por gracia. Y entonces, y ahí venimos a nuestra época, ya más para acá, en los años 1700 empezaron avivamientos y misiones por todo el mundo. Y entonces el Espíritu levanta fuego a través de avivamientos y misiones. Y en los años 1906 empieza el gran avivamiento pentecostal. Y te quiero decir un dato y apréndetelo por favor. En 1906, en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa, surgió un famoso movimiento, un famoso avivamiento pentecostal. Dice que un grupo de pequeñas personas perseveraban en ayuno y oración, y derramó y descendió el poder del Espíritu Santo, y empezó un mover poderoso en sanidades, profecías, y empezaron a hablar en muchas lenguas. El avivamiento rompió barreras raciales y sociales. Te recuerdo que en ese tiempo en Estados Unidos el tema racial estaba muy marcado y había mucha bronca entre los de color y los blancos en Estados Unidos. A partir de ahí, iglesia, en 1906 empezó un avivamiento en toda Latinoamérica, y entonces en México se fundan denominaciones como Asambleas de Dios, Iglesias de Dios y otras tantas. Y ahí empieza otro mover del Espíritu Santo. Dios restaura la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia, y a partir de esos años a la fecha empezó este mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y ya no solo era venir y cantar, sino que Dios se movía de una manera sobrenatural, y había sanidades, había milagros y muchas cosas más. Entre 1950 y el año 2000 surgió un evangelista que impactó millones como Billy Graham y otros más misioneros en todo el mundo, y la iglesia se hizo una iglesia global. Di conmigo, global. Una iglesia global, pero pentecostal, porque la iglesia pues ya era global. Ahora, muy interesante, porque las naciones que fueron fundadas bajo el poder de la palabra de Dios fueron naciones que prosperaron. Si yo te pongo hoy en día, y no es para echarle tierra a nadie, te pongo una máquina que haga tortillas, y te pongo una máquina alemana y una máquina china, ¿cuál vas a querer que te venda? La alemana, porque siempre dijeron que lo que se hace en Alemania es bien hecho, ¿no? Bueno, estaba leyendo que el impacto que tuvieron cuando se creó la imprenta en Alemania y la traducción de la Biblia de Gutenberg permitió que los alemanes leyeran la Biblia, y entonces la Biblia fue la manera como obtuvieron crecimiento intelectual, político y de valores, y permitió que los alemanes se levantaran y crearan cosas sorprendentes. Pero el origen de eso fue que la gente empezó a leer la palabra del Señor. No fue que se los enseñaron en la escuela, no. La Biblia, la palabra del Señor, provocó que Alemania se
levantara como una potencia mundial en la manufactura, y no fue porque se les enseñó en las universidades, fue porque los alemanes empezaron a leer la palabra del Señor. ¡Wow! Y otra nación que todos conocemos y es potencia mundial es Estados Unidos, originalmente sentada bajo las bases de la palabra del Señor. La iglesia cristiana impactando las altas esferas de la sociedad. Te voy a decir algo, tú sabes que en América Latina, sobre todo de Centroamérica hacia el sur, hay muchas naciones que hay cristianos en un 70 o 80%, ¿lo sabes? O sea, hay cristianos protestantes, cristianos evangélicos en países como Colombia, como El Salvador, como muchos otros. Pero hay una cosa, hay un fenómeno muy interesante. En esos países, aunque puede haber hasta un 70% de cristianos o un 80% de cristianos, al final del día han votado muchas veces por políticos o por representantes en el gobierno que tienen cosas que no están basadas en la palabra del Señor. ¿Por qué? Si esas naciones están llenas de muchos cristianos, ¿qué ha pasado? Es un fenómeno muy importante porque en países o ciudades donde hay miles de cristianos, han ganado personas que están en contra de la palabra del Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Por quién estás votando tú? Aquí no es para promover el voto, queda claro. Pero tú como hijo de Dios debes de ver que quien te va a representar ahí esté fundamentado o al menos cercano a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, te pregunto, ¿está bien o mal que un cristiano alguna vez llegue a esas esferas políticas? ¿Tú conoces cristianos que estén ahí en la política? Claro que sí. Poco a poco se ha ido ahí, pero aún en México somos muy pocos. O sea, en México es el 1%, el 2%. Pero tú y yo como cristianos, a veces estamos muy cómodos en nuestra casita y luego llegar a la iglesia, venimos y cantamos, levantamos las manos, bajamos las manos. Es como un ritual ya. Las rápidas, las lentas, las despacito. Sonó a canción, ¿verdad? Despacito. Las rápidas, las lentas, y luego sigue la ofrenda, siguen los anuncios, compramos en la tiendita y nos vamos, ¿no? Cuando tocan las mujeres, cuando tocan los jóvenes, hay campamentos, recongresos y demás. Debemos de evolucionar como iglesia. Fíjate, en cada época de la historia, Dios usó un avivamiento importante para volver a regresar a la iglesia a su esencia. Siempre. En la Reforma Protestante regresó a su iglesia a las bases de la palabra del Señor. En los avivamientos que han pasado, otra vez a la guía del Espíritu Santo. ¿En qué época estamos hoy? Que nuevamente Dios va a hacer algo en la iglesia para impactar allá afuera. A lo mejor no te lo esperas ni sabes cómo se come ni cómo se digiere, pero ahí viene, ya está ahí. Por eso Dios, dije, a ver, Señor, ¿qué platicamos hoy? Y yo te quiero pedir, perdona que sea así, pero necesito otras personas. Lo siento, perdóname por favor. Alguien voluntario, solo quiero una persona que sea baby boomers, o sea, que es la generación que nació entre 1946 y 1964. ¿Hay alguien aquí? No, ¿a poco tú eres del 64, hermano? ¿Hay alguien aquí que nació entre 1946 y 1964? Está bien, no pasa nada. ¿Puedes pasar? Eres joven. Ahora quiero a alguien de la generación X entre 1965 y 1980. Alguien, rápido. Recuerden que el tiempo en televisión es caro. Sí, hermano, está caro. Uno, hermano, o tú o él. Ya. Pásale. ¿Qué pasa él, hermano? Déjale lugar a él. Tú ya andas, ¿a poco eres de esa generación, hermano? A ver, pónganse ahí. ¿Ustedes entre 1965 y 1980? ¿Seguro? Muy bien, hermano. Ahora quiero un millennial entre el 81 y el 96. Entre el 81 y el 96, un millennial. Allá viene la hermana millennial. Córrele, hermana. ¿Usted también es millennial? Pues póngase con la hermana porque ya dos millennials. Ahorita van enseñando su credencial de lector. A ver, ojo, esto es con todo respeto y no es ninguna burla, ¿no? Al contrario, es honrar su generación. Luego, alguien de la generación Z entre el 97 y el 2012.
Hermano, ¿sí estás ahí? Bueno, va. Generación Z, va. Quiero a alguien de la generación Alfa, entre 2013 y año 25, actualmente. Alguien, generación Alfa, entre el 2013 y 2025. No, pero ellos no son ustedes. ¿Ella qué es? Pues sí, pásale, ya tiene que. Es 24, está en el límite. Ahora, a ver, necesito a alguien de la generación Beta. Generación Beta son los que nacieron en 2025. ¿Hay algún bebé aquí que nació en este año? A ver, por favor. Es que ella ya está en el 24, entonces ya no alcanzó la Beta. Está en el Alfa. Por favor, que pase el bebé que viene ahí. Que pase solo, por favor. Qué interesante. A ver, no hay, bueno, Aitana, ella está en la generación Alfa, más cercano a Naomi. Muy bien. Fíjate lo que voy a leer, porque yo quiero a alguien más que acompañe a Delia. Está ahí solita. Alguien más de la generación Baby Movers, de entre 1946 y 1964. Pásale, Lolita, eso, no la dejen, pásale, hermana, no la dejen sola, pásale, hermana. Muy bien, a ver, dejen esa generación solita ahí en medio, háganse más para allá ustedes. Aquí, al lado de Delia, o sea, para acá, tú para acá. Ahí está bien. Pásale, y hermana también, pásale, por favor. Ustedes son una generación muy hermosa, Y ahorita les voy a decir. Les voy a leer. Dice, ustedes vieron la iglesia como una casa sólida, con ladrillos fuertes y madera maciza. Los pastores líderes guiaban con autoridad y con cuidado. Los rituales eran muy claros y la comunidad se reunía físicamente. Era un hogar estable donde cada miembro conocía su lugar y su propósito, y la fe se transmitía como un legado constante. Algo muy importante de esta generación, iglesia, es el legado. Esta generación se caracterizó por el legado que iba a dar. Luego la generación X. ¿Dónde están los X? Ahí está, hermano, muy bien. Encontraron una casa estable, pero comenzaron a abrir nuevas habitaciones, ministerios creativos, música y eventos. Qué interesante que en los años 1980 en la iglesia cristiana se establecieron los ministerios, y no hablo de los ministerios que están en la palabra del Señor, hablo de ministerios como el ministerio del micrófono, chiste local, ese lo saben. No, ministerio como un ministerio que no es en la Biblia, a ver, anfitriones, por ejemplo, no existe en la Biblia como anfitriones, no evangelistas, sí, pero otro más. Grupos de jóvenes. Producción, el hermano de producción en corto. Acá estoy. En los años 80 se crearon estos ministerios y además empezó la música en los años 80 también. Entonces los generación X encontraron un movimiento de muebles, dice, y añadieron ventanas y un aire fresco. Se mantuvo siempre en la guía de los líderes y siempre tuvieron firmes sus cimientos, siempre. Fue una generación muy fuerte que aguantaban todo. Tú llegabas con tu mamá y le decías, mamá, hoy vengo con mi pulsera rosa, apoyo a las feministas. Y tu mamá, peligro, y agarrara un garrote y te lo ponía por el cerebro y te decía, hoy te tenderé eso todo. Es decir, no estoy en contra de las mujeres, ojo, pero hago que en esa generación tú no podías llegar, eras muy tradicional, eran muy mamá, papá, abuelitos, y a la mamá no se le levantaba la voz, ¿a poco no? Sí, no. Correcto. ¿Ustedes le levantaron la voz a su mamá? No, porque si tú le levantabas la voz, ibas a levantar los dientes, quién sabe dónde, ¿no? Millennials, ¿dónde están millennials? Ay, hermana, ¿ustedes son de mi generación? ¿Tengo que ir con ustedes? Una generación muy hermosa, los millennials. Sí, aquí también, hermana. Los millennials son hoy la generación que predomina más en la iglesia. A ver, levanten la mano todos los millennials a las 3. 1, 2, 3. Vamos. No. Y con orgullo dice, soy millennial. Bueno, para ustedes, millennials, la iglesia era una casa que empezaba a abrir nuevas formas de participación, ministerios más dinámicos, grupos interactivos, la comunicación más directa con los líderes a través de los boletines y correos electrónicos. ¿Alguien de los millennials que están aquí mandaron correos electrónicos a sus novias y novios? ¿A poco no? Sí, mandabas un correo electrónico, no chat,
No redes sociales, correo electrónico. Bueno, yo tengo una carpetita en mi Hotmail viejito donde dice solo tú. Es para Zuli. Si yo le leyera lo que decía esos correos, te enamoras otra vez y te casas. ¿A poco no fue una época muy bonita? Correo electrónico. No sabía si le llegó o no, pero tú lo mandabas, ¿no? Los pastores en ese tiempo seguían guiando, pero ustedes comenzaron a involucrarse más activamente, aprendiendo a equilibrar la tradición y las nuevas oportunidades en el servicio. Los millennials venimos a romper un punto entre mucha tradición de ustedes y lo nuevo que ya venía. Empezamos esa parte. Y después viene la generación Z. A ver, levante la mano, generación Z. Entre el 97 y 2012. ¿Alguien más, generación Z? Levante la mano a todos los Zetas. Ay, los Zetas. Levanten la mano. Toda la familia, ¿no? Aquí está. A ver, generación Z, ustedes son maravillosos. Levanten la mano, por favor. No. Ahorita traen todo el power, ¿no? Se sienten invencibles, son Superman. De repente andan medio sensibles, ¿eh? O sea, la verdad. Ya, háganse más, andan medio sensibles un poco. Digo, ya también, pónganle un poco de... a esa generación les hace falta ver más box. Lo que dice la generación Z, la casa flexible y multimedia. Ustedes, la iglesia era una casa que empezaba a abrirse a nuevas participaciones de ministerios creativos que se adaptaban a cada necesidad. Los líderes seguían enseñando y orientando, pero ahora la comunidad se empezó a involucrar más. Empezaron las reuniones híbridas, las apps y las redes sociales. ¿Qué es una reunión híbrida? A ver, ahorita que está de moda el híbrido, ¿qué es? Exacto. Hay hermanas que no vienen a la iglesia y ven su pastor de YouTube, ¿no? Y luego a veces dicen, no, y a veces sí, a veces no. Son medios híbridos, ¿no? ¿A quién le diezman? ¿Al YouTube? Generación Z es una generación hermosa que está muy flexible y abierta con una mentalidad diferente. Ahora la generación Alfa, ¿dónde está? 2013 a 2025. Todos los niños que tenemos ahorita allá arriba están allá. Ellos es una generación que verán una casa casi viva, adaptativa, tecnológica, con experiencias y herramientas digitales. Es más, pastores y líderes serán el marco que sostiene esta casa, y la tecnología, incluso la inteligencia artificial, cada vez se usará más. No manches. De repente vamos a tener aquí a Alexa y Alexa nos va a ministrar. Y entonces los baby boomers van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Va a estar aquí un robot muy probablemente. Y la última, la generación beta y la que se está construyendo. Tenemos a André. Levanta la mano, André. Aquí estás. André es la generación beta. Nosotros que estamos aquí, debemos de mantener vivo el poder del Espíritu Santo para esta generación. La presencia de Dios sobre todas las cosas. Porque la tecnología nos va a abrumar. Nos va a abrumar. Ya pocos aquí traen Biblia física, nada más con eso. Levanten la mano que trae Biblia física. Nadie. Ah, sí, ahí. Sí, hay muchos. Ahí tenemos también la librería. Un día a lo mejor desaparecerá. Qué interesante, iglesia. Termino con esto. A través de los años, esta gran casa que es la iglesia continúa creciendo, adaptándose, recibiéndose a nuevas generaciones. Cada ministerio, cada líder contribuye para mantener la estructura firme, pero el arquitecto supremo es el Señor Todopoderoso, quien asegura que la casa permanezca viva, iluminada y llena de esperanza. Amén. Dale un fuerte aplauso a estas generaciones y pueden pasar a su lugar, por favor. Valoremos el legado que nos dejó estas hermosas generaciones ya. ¿Sabes? Dato curioso, ¿por qué se llama Baby Boomers? ¿Sabes por qué? Porque es la generación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hubo un inmenso crecimiento de natalidad. Se pusieron a ser niños. Entonces fue el boom
de los babies, por esos baby boomers. Entonces esa generación tuvo niños. Pues siempre que le pregunto a Miguel cuántos hermanos tiene, una docena, ¿no? Y tú otras 8, ¿no? Pues eran grandísimas familias en ese tiempo. Por eso se llama así, baby boomers, porque eran muy fructíferos, ¿no? Dijeron, vamos a repoblar la tierra. Amén. Ahora, para cerrar en este tiempo, te quiero decir que la iglesia es como un jardín en crecimiento. Es como un jardín donde algunas plantas son jóvenes y frágiles, otras son árboles robustos. Hay maleza que aparece, pero también flores que sorprenden en su belleza. Cada día requiere agua, que es la oración, luz, que es la palabra, y cuidado, que es la comunidad. Y aunque no siempre vemos los frutos de inmediato, la vida sigue creciendo bajo la mirada del jardinero supremo, que es el Señor. La iglesia es como un barco que navega en el mar, a veces tranquilo, otras veces tormentoso. El capitán es Cristo y cada miembro tiene un rol. Algunos reman, otros vigilan, otros mantienen las velas. La dirección no depende del viento ni de aferrarnos a la brújula, sino que es la palabra del Señor y el timón es el Espíritu Santo. La iglesia es como un faro en la costa. Aunque las olas pueden golpear con fuerza y la noche parezca oscura, la luz sigue guiando a quienes buscan seguridad y esperanza. No siempre puede evitar que los barcos choquen contra la roca, pero su presencia es constante, recordando que hay un refugio firme en medio de la tormenta, y esa es la iglesia. La iglesia es como un mosaico. Cada miembro es una pieza única, eres único, colores distintos, tamaños diferentes, con imperfecciones, pero cuando Dios las coloca juntos, forman una obra de arte que refleja su gloria. Ninguna pieza sobra en la iglesia, cada quien tiene un propósito y forman la imagen completa. Amén. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana. La iglesia ha sobrevivido a través de los tiempos. Cuando el Imperio Romano destruyó en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén a través del emperador Tito, quiso acabar con la iglesia. Pero la iglesia ha salido adelante una y otra vez. Y te voy a decir algo, la iglesia pasó de ser del judaísmo al cristianismo, de la institucionalización a la reforma, de la reforma a los avivamientos, de los avivamientos al pentecostalismo. Y ahora es tiempo de darle libertad al Espíritu Santo y tomar cada fragmento de la historia, de la reforma, tomar la valentía de Martín Lutero y que la palabra sea quien nos rija. De los avivamientos, tomar esos fragmentos del Espíritu Santo y que venga el Espíritu Santo y renueve. De las misiones, esos momentos donde misioneros fueron a África, a Sudamérica, América Latina, incluyendo México, donde implantaron iglesias y congregaciones. Escuché el testimonio de un misionero que dice que fue una comunidad donde en la traducción no existe la palabra pecado, es decir, no había forma de decirles a ellos que el Señor había perdonado sus pecados porque no había una traducción para esa palabra. Cuando en esa comunidad alguien pecaba o se portaba mal, le cortaban la cabeza. Y entonces decía el misionero, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice la historia que el misionero buscó guía del Espíritu Santo, tradujeron la Biblia y les dijeron: aquel que cree en el Señor Jesucristo va a haber salvación para él y para su familia, y entonces no le van a mochar la cabeza. Y esa fue la traducción. Qué interesante que Dios usó. Vi en esta parte, te hablaba del Museo de la Iglesia, que se construyen Biblias impermeables para que cuando cruzaron el Amazonas aquellos misioneros, llegó la palabra de Dios ahí, y aunque se mojó, se enlodó, Dios tocó sus corazones. Y aquí tú peleándote si se puede usar pantalón o aretes, por Dios. Es que es cierto, iglesia, a veces nos centramos en tantas pequeñas cosas. Volvamos a la esencia, volvamos a lo fundamental, volvamos a la raíz. Señor, tu presencia está aquí. Ven y tócanos esta mañana. Que si voy por las aguas, no me voy a negar. Por el frío
por el fuego no me quemaré, porque tu palabra va conmigo. Cada generación aquí representada tuvo su momento en la historia y Dios lo bendijo, Dios lo levantó, Dios lo prosperó, Dios lo llevó. Y hoy estamos en un tiempo crucial también en la historia, iglesia. El Señor está aquí. Solo dale libertad a que tu Espíritu Santo venga y te toque. Es importante todo. Todo es importante. Las estructuras son buenas. Los 120 ministerios que hay en las iglesias son buenos. Todo es bueno. Todo es bueno. Hoy yo honro a los del altar porque cuando estoy aquí les pido una Coca-Cola bien fría y me la traen. En los tiempos de cuando yo estaba en la iglesia no podías pedir nada porque el pastor tenía que llegar en ayuno y agua si no llegaba en ayuno. Te doy un ejemplo cómo cosas cambian, pero la presencia del Señor sigue aquí. Y hoy más que nunca, y no estoy diciendo, ojo, Unidad Cristiana, que todo lo que se haya hecho en el pasado haya estado mal. No, son momentos en la historia que Dios nos está llevando. Me emocionó tanto cuando presentaron los libros de nuevos de cursos bíblicos, porque los redujeron a 3 libros, ¿verdad? ¿O 4? 4. Y antes eran como 35,000 tomos para llegar apenas a conocer un poquito. No estaba mal, era la forma que en ese tiempo se llevaba. Y Dios bendijo a mucha gente ahí. Levanta tus manos ahí. Señor, en esta mañana, Padre, que tu presencia llegue a esta iglesia, a esta comunidad. Que así como en los Hechos, allá cuando Lucas escribe el libro de los Hechos y narra esta forma de cómo llevaban la iglesia, unos con otros compartían el pan, tenían las cosas en común, pero el común denominador que había ahí era el Espíritu Santo ahí, el fuego y el poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos una llama ahí, dice su presencia. Dios, que tu presencia siempre esté en este lugar y permítenos abrirnos a esto que tú vas a derramar. Y quizás hoy, al mismo tiempo en la ciudad, muchas otras congregaciones están también alabando tu nombre, también impactando tu nombre. Y hoy queremos, Señor, unirnos a este mover tuyo, a este río. A este río. Ha habido muchas visiones que nos han platicado que han ocurrido aquí, donde pueden ver cómo salen como remolinos de fuego que nos llenan a todos y la presencia del Señor está en este lugar. Iglesia, échate un clavado literal a la presencia, al fuego del Espíritu Santo. Tú estás aquí, Señor. Oh, muévete.